Hola, aquí tengo este precioso vestido. Es un vestido blanco totalmente. El listón, la flor. Aquí tenemos la falda. Luce como recta, pero es línea A. Ahí lo tienen las mangas. Les doy la opción de tejerla en dos formas, sin los abanicos y con los abanicos. En otro video está cómo hacer la flor, es de tela. Ahí lo tenemos, los mismos abanicos que tiene arriba, es todo lo largo de la falda. Este vestido es para niña de 5 años. Ahí tenemos la flor, la manga. Son 3 líneas de abanico. Aquí lo podemos ver de otra forma para que aprecie la forma de la falda. Le doy la medida de largo total del vestido del hombro hasta la orilla de la falda. Son 67 centímetros, que son 26 pulgadas y media. La cintura que necesitamos para este vestido son 28 centímetros. Aquí lo tenemos del hombro a la cintura. Está en la tercera línea, en este espacio la cintura, 28 centímetros, 11 pulgadas. El tejido empieza más arriba de la cintura, el tejido de los abanicos, y la medida antes de empezar los abanicos es un cálculo más o menos, porque se extiende cuando ya se teje la vuelta de abajo. Tenemos 29 centímetros, que son 11 pulgadas y media. Para tejer el vestido voy a usar este hilo cristal. Lo voy a tejer de una hebra. El gancho que estoy usando es la letra B, que es 2.25 milímetros, y le voy a agregar a las mangas estas cuentitas y vamos a utilizar la aguja y el hilo. Empiezo el tejido con 130 cadenas. Voy a tejer 14 puntos altos, paso 3 cadenas. En la siguiente empiezo el primero. El punto alto que estoy tejiendo, de una lazada, un punto fuera del gancho, 2 y 2. Así tejemos en cada espacio de cadena el punto alto para tener 14 puntos altos. 14 puntos altos. En el siguiente espacio voy a tejer el aumento, es la esquina, 2 puntos altos en el mismo espacio, una cadena de separación y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí tenemos el aumento de la esquina. En cada esquina vamos a tejer este grupo de 4 con una cadena. En este primer espacio tenemos un total de 15 puntos altos contando las 3 cadenas. Vamos a continuar. En cada espacio de cadena tejemos un punto alto. 30 puntos altos vamos a tejer. Los 30 puntos altos después del aumento, aquí tejemos de nuevo la esquina. En el siguiente espacio un espacio de cadena. En el mismo espacio tejemos los 2 puntos altos siguientes y de nuevo empezamos a tejer los 30 puntos altos en cada espacio de cadena. Este que tejimos aquí es el hombro. Vamos a tejer los 30 del frente, el aumento de la esquina, los 30 del hombro y el aumento de la esquina. Y terminamos con 17 puntos altos en el último espacio de cadena. Ok, ahí tenemos la primera vuelta terminada. Aquí tenemos el primer espacio de 15, el aumento y 3 veces
tenemos 30 puntos altos con un aumento en cada esquina, y el último espacio tenemos 17 puntos altos. 2 puntos altos son para los botones. En cada tutorial les explico de qué forma podemos tejer el vestido más grande o más pequeño según el hilo que tenga. Si va a tejer esta misma talla con un estambre más grueso, lo quiere de la misma medida, tomamos la medida del cuello. Debemos de tener 4 pulgadas y media, que son 11 centímetros y medio. Estas cadenas que tenemos aquí son 30 cadenas. Usted va a tejer las 30 cadenas, teja solamente 30 cadenas y 30 puntos altos y los mide. Si tiene los 4 pulgadas y media, quiere decir que esta cantidad la va a sumar 2 veces más y la va a dividir en este espacio que tenemos aquí, que son los 128 cadenas. Estamos incluyendo las 4 esquinas, los 2 puntos de los botones y los 2 puntos para levantar la primera vuelta. Si no quiere complicarse en sumar, solamente aumente o disminuya en número par el lado del frente. Si va a aumentar o disminuir 4, tiene que aumentar o disminuir en cada lado de los hombros, y lo que aumentó o disminuyó al frente lo va a dividir a la mitad para colocarlo o quitarlo de la parte de la espalda. Vamos a continuar con la segunda vuelta. Cada vuelta se va a empezar de la misma forma. Tejemos 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente espacio tejemos el punto alto. Así vamos a tejer hasta estar en el espacio de cadena. Ahí tejí en cada espacio el punto alto. Estamos en el espacio de cadena, vamos a tejer el mismo espacio de 4 puntos altos, una cadena de separación, y en el mismo espacio tejemos los siguientes 2 puntos altos. Ahí tenemos el aumento. Así vamos a tejer en cada esquina, en el espacio de cadena, y en cada punto alto vamos a tejer el punto alto. Voy a tejer el último punto alto. Aquí tenemos el último espacio de la cadena. Tejemos el punto alto en la última cadena. Así vamos a terminar cada vuelta, y vamos a empezar con 3 cadenas en el siguiente espacio, el primer punto alto. Vamos a tejer en cada espacio el punto alto, igual que la vuelta anterior. Vamos a repetir lo mismo. En cada espacio de cadena tejemos el aumento. En las 4 esquinas tejemos como 6 vueltas o 7 vueltas. Ahí terminé la parte de arriba. Son 9 vueltas en total. Aquí tengo 26 y medio centímetros. Tejí un medio centímetro más. Debo de tejerlo de 26 centímetros. No es mucha la diferencia. Ahí está, tenemos las 4 pulgadas y media del cuello, que son 11 centímetros y medio. Aquí donde terminé la vuelta 9 no voy a cortar el hilo. Voy a tomar la punta de un hilo nuevo para anudar en el espacio de cadena. Voy a tomar por debajo, ahí anudo el hilo y voy a tejer 10 cadenas. Las estoy tejiendo un poco sueltas
y paso el espacio de la manga y tejo medio punto en el espacio de la cadena. Esta cadena nos ayuda a que la manga quede más amplia. Voy a continuar para tejer la orilla de la manga, ya que tenemos este mismo hilo para continuar y no cortar el hilo. Voy a tejer una cadena. Esta primer vuelta de medio punto la tenemos que tejer ya sea para ponerle los abanicos a la manga o solamente la orilla. Después de la cadena vamos a tejer una vuelta de medio punto en cada espacio, incluyendo las 10 cadenas que tenemos en la manga. Cerré la vuelta de medio punto. Vamos a empezar a tejer los piquitos en la orilla de la manga. Si no le va a tejer los abanicos a la manga, tejo 3 cadenas, deslizo el punto en la primera cadena, paso un espacio y voy a tejer 3 puntos deslizados, 1 y una cadena, 2 y una cadena, 3 y tejemos las 3 cadenas, deslizamos en el primer punto de cadena, pasamos un espacio y empezamos a tejer los 3 puntos deslizados, 1, la cadena, 2, cadena y 3. De nuevo las 3 cadenas, deslizamos en la primera cadena, pasamos un espacio y deslizamos 3, 1, la cadena, 2, la cadena y el último 3. De nuevo tejemos las 3 cadenas para el siguiente pico y así vamos a continuar toda la vuelta pasando un espacio, los 3 puntos deslizados, una cadena, 2, la cadena y el último. Así vamos a continuar. Aquí tejí el último piquito de 3 cadenas. Estoy deslizando 2 puntos, una cadena y deslizo el punto y ahí corto el hilo y está terminada la orilla de la manga. Así vamos a tejer igual la otra manga. La siguiente manga ponemos el hilo en el espacio de la cadena al lado del frente de la blusa y ahí vamos a comenzar a tejer y aquí tejemos las 10 cadenas. Ahí tenemos las 10 cadenas, tomamos el espacio de la cadena y medio punto y aquí vamos a tejer la orilla de la manga como tejimos la primera. Al momento que tejimos las orillas de las mangas, ahí ya está definido cuál es el derecho del tejido. Lo voy a marcar, voy a tejer una vuelta con punto alto. Vamos a tomar cada cadena, son 10 cadenas, 10 puntos altos en este espacio y cada punto alto vamos a tejer un punto. Aquí vamos a empezar con las 3 cadenas y al lado revés vamos a empezar a tejer, vamos a tejer 3 vueltas con los mismos puntos de punto alto. En esta primera vuelta tejí 12 puntos altos en el espacio de las 10 cadenas porque queda un espacio separado en cada unión de la cadena, así de que ahí tenemos 12 puntos altos y el resto es un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. Tejí 6 vueltas con 158 puntos en cada vuelta. Vamos a cerrar esta última vuelta, estamos al lado derecho del tejido, aquí lo tengo marcado. Paso 2 puntos altos
1, 2. En el tercer espacio voy a deslizar y vamos a empezar una vuelta de medio punto. Tengo una cadena y en el mismo espacio medio punto. Así vamos a tejer esta vuelta con medio punto. Cierro la vuelta de medio punto. Tengo los últimos dos puntos altos y los dos primeros puntos altos los vamos a unir con medio punto. Voy a tomar primero el punto del frente y los dos lazos de la parte de atrás del primer punto alto y medio punto. El segundo, aquí tengo los dos lazos y los dos lazos de la parte de atrás, medio punto, y ahí tenemos unidos los dos puntos altos. Deslizamos donde iniciamos la vuelta, ahí ya está unido los dos lados. Vamos a tejer una vuelta para colocar el listón. Tejemos 4 cadenas y una cadena de separación y el punto alto de 2 lazadas. Pasamos un espacio, en el siguiente tejemos el punto alto, una cadena, un espacio, el siguiente el punto alto. Esta es la vuelta del entre 2. Así la vamos a tejer. Voy a cerrar la vuelta del punto alto. Aquí tengo la última cadena. Vamos a deslizar el punto 1, 2, 3, 4 y empezamos a tejer la vuelta de medio punto, una cadena, y en el mismo espacio dejemos el primer medio punto. En el espacio de cadena tejemos medio punto en el punto alto, y así en cada espacio vamos a tejer un medio punto. En esta vuelta vamos a tener 156 medios puntos. Vamos a terminar la vuelta. Si tenemos 156 puntos, vamos a necesitar 160 puntos para empezar los motivos de la falda. Vamos a aumentar 4 medios puntos en toda la vuelta. Voy a aumentar un medio punto en este lado, 2 en el lado del frente, 1 y 1 aquí, y el cuarto en este espacio, para tener 160 medios puntos, porque cada motivo los vamos a hacer de 10 puntos. Lo voy a aumentar en el espacio de la cadena. Aquí tejo 2 juntos y así aumento los 3 siguientes, así como les mencioné, para tener el total de 160. Perfecto, ahí tenemos la vuelta de medio punto, los 160 medios puntos. Deslizo en la primera cadena y vamos a empezar la primera vuelta de la falda.